cómo construir tu propio rocódromo en casa. Quédate hasta el final porque compartiré todos los detalles de mi setup personal. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy he preparado un episodio muy especial. Vamos a hablar cómo construir tu propio rocódromo en casa. Si estás interesado en llevar tu escalada a otro nivel, quédate hasta el final porque compartiré todos los detalles de mi setup personal. Antes de diseñar el setup, necesitamos saber qué capacidades queremos entrenar. Y por otro lado, tendremos en cuenta el espacio que tenemos en el sitio donde queremos montar el rocódromo. Puede ser un garaje, puede ser una habitación de una casa, puede ser un almacén, lo que sea. El lugar es importante para saber qué podemos meter dentro. Las capacidades más importantes para entrenar son la fuerza, la resistencia anaeróbica y la resistencia aeróbica. Cada una de estas capacidades es mejor entrenarlas con un setup diferente. Y por eso un setup que pueda ser reclinable puede ser muy interesante, porque puedes utilizarlo para intensidades muy bajas en una inclinación muy suave y puedes utilizarla para capacidades más de fuerza o más de resistencia anaeróbica según inclinamos lo que son los paneles. Para cada una de estas capacidades valoraré qué herramientas son importantes e imprescindibles. Es decir, si tenemos un espacio muy grande y capacidad económica, podremos poner para cada cosa un setup específico. Pero si el sitio es pequeño, lo que tenemos que hacer es aprovechar todo el espacio que tengamos para poder meter todo y poder entrenarlo todo. Entonces, para entrenar la fuerza, lo más interesante sería un panel con presas y con un desplome entre 20 y 60 grados. Aquí podemos meter herramientas como el kilterboard, el moonboard, un spryboard, un system board, un tension board, bueno, todas las y muchos que me dejo en el camino, ¿eh? Pero podemos hacer un panel donde podemos poner presas. Si nos vamos a este tipo de herramientas que ya son pues, el moonboard o el kilterboard o el tension board, lo que hacen es que nos ayudan a la motivación. ¿Por qué? Pues porque son paneles donde podemos trabajar la fuerza en base a proyectos que ya están diseñados en el mundo. Esto acelera y agiliza mucho el entrenamiento de cada día, sobre todo porque siempre tienes objetivos de números, letras, para poder tirar adelante el entrenamiento. Y al final, aunque parezca que es una chorrada, el hecho de tener un objetivo, un grado, un proyecto, hace que la intensidad del entrenamiento sea mucho mayor. Entonces, si por un lado para la capacidad de la fuerza queremos entrenarla pues, con un panel, que en este caso en este panel englobaría todas estas herramientas, tenemos la tabla multipresa. Esta tabla multipresa es importante que tenga diferentes tipos de agarres. Tenemos una opción o elegir una tabla la cual tiene muchos agarres diferentes y que son ergonómicos, o podemos tener un espacio para una tabla y las podemos colocar. Esa es la manera con la que yo tengo el setup de las tablas. Y vamos más allá, tenemos tablas con sensores donde podemos hacer entrenamientos ya mucho más controlados, mucho más regulados. Yo tengo el SmartBoard, donde tengo mi lab, me puedo diseñar los entrenamientos, puedo hacer tesis de fuerza y esto ayuda pues a buscar las intensidades correctas, a saber la evolución personal y esto pues de alguna manera pues te puede ayudar en el futuro. Y por otro lado está el que cada día se está olvidando más famoso Campus Board, que revolucionó el entrenamiento allá con la Action Direct con Wolfgang Gulik, pero hoy día realmente no es tan importante tener un campus board porque aunque parezca que ocupa poco espacio, ese espacio se puede utilizar sobre todo pues, para hacer el panel más grande. Y se puede hacer el entrenamiento de campus board sobre el panel, se pueden hacer los movimientos en pies. El campus board lo que ayuda y facilita es hacer cierto tipo de ejercicios de una manera mucho más controlada. Pero al final, si lo que quieres es hacer un entrenamiento de campus board, puedes hacerlo en un moonboard, puedes hacerlo en un kilter, puedes hacerlo en un simétrico, puedes hacerlo en cualquier tipo de muro.
Por eso, si el espacio es muy amplio y puedes hacerlo, está bien tener un campus board, pero si no tienes, es mejor utilizar ese espacio para poner un rocódromo para escalar. Y después, para trabajar la resistencia anaeróbica y la resistencia aeróbica, lo que necesitamos es el panel. Al final, tiramos que casi todo viene a ser el rocódromo para escalar. La diferencia, pues que si quieres hacer resistencia anaeróbica, puedes hacerlo en ángulos bastante desplomados. Una vez que sabemos todo esto, ya tenemos que coger el espacio que tenemos en el lugar donde queremos montar el rocódromo y hacer un diseño, bien sea con una aplicación SketchUp, que son bastante simples, pero bueno, tienes que jugar un poco con el ordenador, o papel y boli y ángulos e intentar cuadrar lo que más te interesa. Una vez que tienes eso, pues ya te haces el diseño. Pero básicamente, y haciendo un resumen de lo que es más interesante, sería las tablas multipresas y un panel lleno de presas. Se llame Moonboard, se llame Kilterboard, se llame Tension Board, se llame tu setup con las presas más chulas que te gustan, o las presas que te has hecho tú en el taller, o las piedras que has cogido y te las has puesto en tu panel. En realidad, eso ya cada uno, en base a sus posibilidades, tendrá un rocódromo mejor o peor. De todas formas, es muy importante saber que con cada uno de los paneles estamos trabajando diferente. Por ejemplo, si coges el Moonboard tiene un contacto que es muy difícil conseguirlo en el Kilter, por el hecho de que en el Kilter pues, y se pone en pies, y entonces es más una escalada más natural a lo que podemos hacer en la roca. En cambio, el Moonboard, como no hay esos pies que puedes poner, al final son todo, los pies se ponen en las manos que has agarrado, y esto hace que haya mucho más contacto. A la hora de diseñar el rocódromo, es guay un volumen muy alto de presas, si es un rocódromo simétrico, o un system ball, o si es un Japan wall que se llamaba, o spray wall, o mil nombres que tenga. Es interesante ir poniendo muchas presas. A mí me gusta la simetría, porque con la simetría podemos trabajar ambas partes de ambos hemisferios de nuestro cuerpo, y podemos sobre todo trabajar que muchas veces sin querer, cuando diseñamos, nuestro cerebro nos diseña a nuestro gusto. Y de esta manera, pues si nos diseña uno a nuestro gusto, siempre tenemos el lado opuesto que hace que puedas entrenar el hemisferio que de alguna manera lo tienes más débil. Otro factor muy importante es la seguridad dentro del rocódromo. Por un lado, no por meter muchos paneles, tener peligrosidad a la hora de caer de un lado a otro. Yo recuerdo que el primer rocódromo que tuve, que lo construí cuando tenía 15 años, era en un sitio muy bajito, tenía 2 metros de altura el local, e intenté meter pues desplomes a 45 grados, unos techos muy pequeños, unas salidas, y cuando estaba en un lado, pues tenía que tener mucho cuidado de no caer en eso con la cabeza en el otro lado. Claro, era ágil, era joven o era un niño, y al final tienes unas habilidades diferentes. Pero es interesante más a día de hoy, que los boulders son mucho más dinámicos, no se trabaja como se trabajaba antes, que era más todo mirando la resistencia. Hay mucha movilidad, es mejor tener espacio. Entonces es mejor, si tienes un local pequeño, es mejor tener solo un panel regulable, si tienes la altura suficiente para poder darle una extensión suficiente para poder hacer boulder, y que sea regulable, y llenarlo de presas e invertir toda la energía en ese panel. Y el tema de las tablas, pues enseñaré una manera de quita y pon, que puedes tener diferentes tipos de tablas para poder disfrutar de diferentes tipos de agarres, porque hay tablas muy buenas, pero estas tablas no abarcan todas las necesidades del escalador. Y por otro lado, tema colchones. Los colchones quizás es, junto con las presas, lo más caro que puede haber en mi setup. Es importante que esté liso, que no haya juntas. Está claro que si empezamos a poner crash pads, las crash pads siempre tienen medio agujeros, y son las zonas más peligrosas a la hora de tener lesiones, a la hora de meter el tobillo y hacerte un esguince o romperte el tobillo. Entonces es muy importante tener la base del colchón liso. Esto hace que haya muchísima más seguridad.
Un detalle que me gusta es que haya luz, bien sea natural o bien sea luz artificial, pero que haya luz. Por otro lado, ventiladores, no solo para verano, sino porque el aire, más que el frío, el aire corta la humedad y hace que el grip, y sobre todo en las nuevas presas que se están fabricando, que son de poliuretano, se afecta mucho el grip y la piel. Ahora os voy a hacer un tour en mi rocódromo, qué es lo que tengo, cómo llegué a esta conclusión y por qué. Por un lado, tengo el simétrico, que utilicé mucha madera, porque la madera es muy bueno para la piel, pero al mismo tiempo es muy importante tener diferentes marcas de madera. Cada empresa tiene su diseñador. Y esto hace que sin querer, todas las presas tienen una tendencia a ser de una manera. Si tú coges presas de diferentes empresas, la ergonomía y la forma de cada presa será diferente. Y entonces cuando haces sesiones largas, incluso para los tejidos externos e internos, será mucho mejor. Al mismo tiempo, me gusta mezclar la resina o poliuretano dentro del simétrico. Por eso este simétrico ahora tiene mucho más volumen que al principio, que lo tenía solo tenía la simetría, y ahora tengo un montón de presas y la verdad es que ha quedado un panel muy bueno donde puedo hacer fuerza, puedo hacer resistencia anaeróbica y puedo hacer resistencia aeróbica simplemente cambiando el ángulo. Por otro lado, la manera que tengo de darle ángulo o no, la estructura, en este caso es de madera, y lo que hago es tengo un listón o una viga que va de lado a lado del panel y ahí tengo unos anclajes. Y estos anclajes hacen que enganche toda la estructura del panel. Yo lo hago en paneles que no son muy grandes. Este tiene 4,5 metros, como mucho. Paneles más grandes quizás la estructura tendría que ser de hierro o de otro tipo de material. Le pongo 2 cáncamos y de ahí van a 2 polipastos y poco a poco los voy bajando y los puedo meter desde 5 grados hasta lo que quiera. Y lo mismo hago con el kilterboard. El kilterboard, por la altura que tengo en el rocódromo, el mínimo ángulo que puedo tener son 40 grados. Y de ahí juego hasta 60 si quiero hacer el granito. Y la base de la estructura es la misma. Elegí el kilterboard para el Pug Training Lab porque tengo el Moonboard, que para mí estas dos herramientas, el kilterboard, el Homeboard y el Moonboard, son las mejores herramientas para trabajar la fuerza, sobre todo de una manera muy fanática, donde tienes proyectos, tienes bloques, tienes el día a día, es una ilusión hacerte tus listas, las que quieres probar o probar proyectos que no has hecho y eso hace que pues, te estrujes mucho más. Por otro lado, tengo las tablas multipresa, tengo la Smartboard que es con sensores y tengo diferentes tipos de tablas que las puedo cambiar con un sistema muy fácil donde le dicen a la estructurita detrás de madera, muy sencilla, de clac y clac. Y simplemente las muevo en un movimiento. Todo lo que es la zona de las tablas, tengo anclajes donde puedo poner poleas por si quiero quitarme peso. Y luego tengo para trabajar con el TRX o con un cono excéntrico de Conier Go, que utilizo mucho para prevención y para fortalecimiento de las estructuras que escalando no utilizamos. Bien con el TRX y bien con el cono, pues trabajo lo que sería trabajo de gimnasio. Y luego tengo una herramienta que a la gente le gusta mucho, que es el treadwall. El treadwall es una máquina que es un sinfín. Empiezas a escalar y das vueltas y das vueltas y das vueltas y es un sinfín. Bueno, realmente lo he colocado porque lo tenía. Personalmente, viviendo donde vivo y teniendo toda la roca que tengo y pudiendo escalar para arriba en la roca, no es necesario. Aquí ya hago un feedback personal sobre este tipo de máquinas. Si tienes dinero, si vives en la ciudad, si tu opción de ir a escalar vías es reducida, puedes ponerte un treadwall. Es algo que puede ser muy interesante.
porque escalas para arriba, y cuando escalas para arriba, el trabajo es muy diferente a cuando estás haciendo travesías. Eso está clarísimo. Yo que vivo aquí en Oliana, donde tengo a 5 minutos, tengo el Rumbao, donde tengo unas sillas de resistencia espectaculares. Pues quizás no hace falta. El mío está a 32 grados y medio, un ángulo muy bueno para hacer resistencia. Lo utilizo no tanto como pensé quizás al principio que lo utilizaría, pero bueno, es una máquina que la compré en el final de mi carrera de competición. Los colchones, como os he comentado antes, están todos bastante bien con moqueta, que hace que esté todo liso. El suelo baja para poder aprovechar la altura y poder meter a 40 grados el quilter y por otro lado, lo que me queda, que es un poco así, es que me gustaría que el panel simétrico pudiese ser más alto, pero el local es lo que da, siempre te adaptas a ello y bueno, es increíble la variabilidad que te da este panel para poder entrenar. Por otro lado, me gusta tener mis puffs para sentarme, esto es algo muy importante, mis cargadores para los móviles, el altavoz para la música, los cepillos, en cada esquina una bolsa de magnesio, los ventiladores potentes, recuerdos de cuando competía, recuerdos que me hacen así, luego material de escalar, el arnés para hacer las suspensiones con peso, los chalecos para poder entrenar con lastre y siempre un taladro con todas las puntas por si acaso se mueve una presa o hay que hacer alguna chapuza en el rocódromo. Este setup y esta manera de tenerlo no sería una manera de tenerlo en un rocódromo donde haya mucho movimiento, pero sí para un rocódromo donde no hay mucha gente, donde va pasando poca gente y donde realmente se cuida, porque al final quieras que no, este tipo de estructura es sensible y hace bueno, que haya que cuidarlo. Espero que este recorrido por el setup del Put Train Lab les haya sido útil y os inspire a construir el vuestro. Si tenéis cualquier otra duda, me lo podéis dejar en comentarios y no olvidéis a darle like, suscribirte al canal para poder seguir haciendo contenido de este tipo. Hasta la próxima.